Buenas con todos. En esta ocasión vamos a revisar lo que son filtros pasivos. Un filtro es un circuito electrónico, el mismo que posee una entrada y salida. En la entrada se introducen señales alternas de diferentes frecuencias. En cambio, en la salida se extraen señales atenuadas según la frecuencia de la señal. Al ser un circuito formado por resistencias, condensadores y/o bobinas, se puede decir que es un filtro pasivo. Los tipos de filtros pasivos que tenemos son filtro pasa bajo, filtro pasa alto, filtro pasa banda y filtro elimina banda. Para realizar esta práctica contamos con los siguientes elementos como un transformador, un osciloscopio para realizar las ondas de salida y de entrada, y también en este caso no contamos con una máquina Elvis para poder apreciar en forma real el diagrama de Bode, por lo que esta parte se procederá a estudiarlo en software según el tipo de filtro pasivo que estemos estudiando. La frecuencia de corte es una frecuencia que es un límite inferior o máximo, por decirlo así, de cada filtro que tengamos nosotros. Esto lo iremos explicando en cada ocasión. Estos filtros son aquellos que introducen muy poca atenuación a las frecuencias que son menores a una frecuencia de corte. Las frecuencias que son mayores que la de corte son atenuadas fuertemente. Podemos aquí apreciar en el circuito que tenemos primero una resistencia y luego una capacitancia. Esto se le conoce como filtro pasa bajo RC. Aquí podemos apreciar la onda que tenemos de la entrada y la salida. No es un circuito muy difícil de armarlo. Lo que se debe entender es el siguiente diagrama de Bode. Podemos ver que la frecuencia de quiebre se encuentra en los 20 Hz. A partir de esto, el resto de frecuencias se atenúan fuertemente. Es la razón por la que se dice filtros pasabajos. El mismo que atenúa levemente las frecuencias que son mayores que la frecuencia de corte e introduce mucha atenuación a las que son menores de dicha frecuencia. Este circuito se compone por un capacitor y por una resistencia. El capacitor está a la entrada del circuito y la resistencia está a la salida. A continuación veremos la señal de dicho circuito. Y procediendo a esto, tenemos el diagrama de Bode. A continuación tenemos el trazador de Bode, en el cual podemos observar la frecuencia de corte y por debajo de esta frecuencia, las frecuencias se atenúan. Este filtro existe dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. Este filtro solo atenúa grandemente las señales cuya frecuencia sea menor que la frecuencia de corte inferior o aquellas de frecuencia superior a la frecuencia de corte superior. Por tanto, solo permiten el paso de un rango o de banda de frecuencia sin atenuar. A continuación tenemos el circuito, el cual está compuesto por una inductancia, capacitancia y una resistencia. Y podemos observar en el osciloscopio que nos está dando las señales. Por medio de esto, y también tendremos el diagrama de Bode. Tenemos una frecuencia mínima de 33 microhercios y una frecuencia superior que va desde 351 kilohercios. Fuera de este rango, las frecuencias se atenúan. El filtro elimina banda, también conocido como supresor de banda o filtro notch. Este filtro se caracteriza por eliminar en su salida todas las señales que tengan una frecuencia comprendida entre una frecuencia de corte inferior y otra de corte superior. Por tanto, estos filtros eliminan una banda completa de frecuencias de las introducidas en su entrada. En el circuito podemos observar una resistencia, una inductancia y una capacitancia. A continuación presentaremos el diagrama de Bode. Tenemos la frecuencia de corte mínima, aproximada a los 10 microhercios, y una frecuencia de corte máxima, aproximada a los 741 kHz. Dentro de este rango todas las frecuencias se atenúan. Como hemos podido observar en el estudio de filtros pasivos, estos son atenuadores de frecuencias que a lo mejor el usuario o diseñador de circuitos no los necesita. Si necesita más información, se les dejará un link en la descripción donde pueden encontrar el proyecto escrito. Gracias.